Vive para ser libre. Sé libre para vivir. Right Free. Este es uno de los principios que definen a David Bueno, doctor en biología y director de la Cátedra de Neuroeducación V EduFirst, la primera a nivel mundial de estas características. Hoy conversaremos con él, tiene mucho que aportarnos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta conversación de Education Talks. Soy Marina Fernández, soy psicóloga experta en educación, neuropsicóloga y profesora adjunta de la Universitat Abat Oliba CEU. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento en aspectos relevantes como es la neuroeducación y todos los aspectos relacionados. Un placer compartir esta charla contigo y con todos los que nos vayan a ver en el futuro. David, uno de tus principales intereses es acercar diferentes conocimientos científicos a la sociedad de una manera clara y sencilla, para que todos nos entendamos. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una nueva disciplina académica, nueva relativamente, hace como 15 o 17 años que empezó a funcionar como tal, que reúne de forma sinérgica otras disciplinas como son la neurociencia, la pedagogía, la psicología, la sociología, para entender cómo se forma, cómo se construye, cómo va cambiando el cerebro humano en relación a los procesos educativos y cómo estos mismos procesos educativos influyen en cómo se va construyendo el cerebro humano. Al final el objetivo es profundizar en las estrategias pedagógicas para irlas optimizando cada vez más. ¿Y de dónde surge este interés por vincular la neurociencia con la educación? El interés surge a medida que se van acumulando conocimientos en neurociencia y se ve la importancia no solo de qué aprendemos a lo largo de nuestra vida, sino muy especialmente de cómo lo aprendemos para la misma construcción de este cerebro. Ver cómo todo aquello que estamos aprendiendo está influyendo en cómo nos percibimos, en cómo nos relacionamos con las demás personas. Esto es, para mí, el embrión de la neuroeducación como disciplina académica para ir profundizando cada vez más, para ir optimizando todos estos procesos. ¿Y cómo aprende nuestro cerebro? ¿Se generan cambios en él y, por tanto, individualmente todos vamos cambiando un poquito? Nuestro cerebro cambia cada día. Cuando nos acostamos por la noche jamás tenemos el mismo cerebro idéntico que era esa mañana. Aprendemos porque nuestro cerebro es plástico y maleable, lo que significa que va haciendo conexiones neuronales nuevas constantemente. Todo lo que aprendemos y cómo lo aprendemos va generando conexiones nuevas en nuestro cerebro para irse almacenando en los recuerdos. Tanto si son conscientes como preconscientes, tanto si son conceptos, habilidades, actitudes, aptitudes, todo queda almacenado en nuestro cerebro en conexiones entre las neuronas. De la forma que tenemos biológica, instintiva de aprender. Nadie fuerza su cerebro para que haga conexiones nuevas, simplemente sucede de esta manera. Y aquí viene la gran importancia de cómo aprendemos. Si nuestro cerebro es el órgano que genera nuestra vida mental y la forma en que aprendemos y lo que aprendemos altera las conexiones de nuestro cerebro, significa que está condicionando cómo es nuestra vida mental. David, ¿qué elementos consideras que de la neuroeducación debe adquirir nuestra sociedad para que ésta sea más justa, más respetuosa con los demás, con el medio ambiente y que también sea una sociedad cada vez más resiliente? Muchísimas cosas. La primera es entender que no hay dos cerebros iguales, que no hay dos personas iguales y que una parte de estas diferencias es genética, es biológica y que nadie elige qué genes tienen y qué genes transmite a sus descendientes. Es simplemente este respeto por las diferencias y a partir de ahí entender que dentro de las diferencias hay unos marcos de convivencia comunes que pueden favorecerse desde el sistema educativo y que los conocimientos de neurociencia nos están ayudando a entender cómo potenciarlos. Por ejemplo, hemos visto que la sobreprotección va en contra de la capacidad de resiliencia. Y lo mismo, la sensación de abandono que algunas niñas y niños pueden tener va contra su capacidad posterior de gestionar situaciones de estrés y de ansiedad. Entre ambos extremos hay un punto
más o menos intermedio, que depende también de cada persona, porque todos somos diferentes, que es la que nos permitiría una sociedad más justa, más resiliente, más empoderada de sus propias decisiones. ¿El talento, la sabiduría, tienen un fuerte componente genético o también hay un aspecto familiar, social, que puede llegar a influenciar en su desarrollo y también puede llegar a modificar estos aspectos? Ambas cosas son importantes y ambas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay un aspecto genético, indudablemente hay un aspecto genético, porque el cerebro es un órgano biológico que se forma, que se construye y que se va construyendo a lo largo de la vida gracias a unos programas genéticos que lo están guiando. Así que la genética está detrás. Todos tenemos todos los genes, pero tenemos distintas variantes para estos genes que condicionan de distinta manera todos nuestros aspectos físicos, pero también los psicológicos, el funcionamiento de nuestro cerebro. En genética lo cuantificamos con una palabra que se llama heredabilidad, que básicamente es un porcentaje que mide qué parte de las diferencias en cualquier característica cognitiva, mental, de comportamiento, qué parte de las diferencias entre dos personas cualesquiera son debidas a sus diferencias genéticas y el resto es lo que viene dado por este ambiente familiar, social, educativo. En promedio, la mayor parte de características cognitivas tienen una heredabilidad que oscila entre el 35 y el 60-70%, según qué característica. Significa que este porcentaje nos viene dado genéticamente. ¿Qué es lo que es importante? Que ninguno llega al 100%. Y el resto es el ambiente, es la educación que generamos, es el ambiente dentro de la familia. Son las experiencias azarosas que a veces nos suceden y que terminan potenciando toda esta capacidad genética o mutilándola, según cómo sea el sistema educativo. Por tanto, el cerebro podríamos decir que es el centro de control, ¿no?, de toda nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Hay alguna guía, alguna receta a partir de la cual podamos tener un cerebro en buen estado? No puede haber recetas como tales porque cada cerebro es diferente. Y cada relación entre dos personas es diferente porque depende de su temperamento, de su carácter. Pero sí que hay algunos puntos que yo creo que son importantes. El primero es el respeto. No se puede construir nada sin respeto. Y el segundo es el vínculo. Es este vínculo emocional que se establece, que es lo que permite precisamente poder llegar a la otra persona y que la otra persona pueda llegar a ti. Yo creo que si existe respeto y un vínculo emocional positivo, el resto todo va cuesta abajo. En una sociedad cada vez más individualista, ¿qué peso consideras que tienen las miradas? Las miradas entre nosotros, las miradas entre profesor y alumno, entre un padre, una madre y un hijo, una hija. Las miradas son cruciales, es que son nuestra carta de presentación. Cuando entramos en una sala y vemos a alguien, lo primero que hacemos es mirar su mirada. A través de las miradas transmitimos nuestro estado emocional. La cara ayuda, es el marco que amplifica este estado emocional, pero solo viendo los ojos de una persona sabemos si está alegre, si está triste, si está enfadada. La cara lo magnifica, está muy triste o poco triste, muy enfadada, muy alegre o poco alegre, pero la mirada es la base de la transmisión emocional. Mirarnos a nuestros hijos e hijas o a nuestros alumnos con una mirada de confianza es la mejor manera de transmitirles esta confianza. Y la confianza se contagia. Si yo confío en ellos, ellos van a confiar más en mí. Y aprendemos de quienes confiamos. Así que esta confianza es básica. Pero es que además, como se contagia, incrementan su autoconfianza. Y la autoconfianza es crucial para después tomar conciencia de las propias decisiones que tomas a lo largo de tu vida. Hasta ahora, David, hemos hablado de aspectos genéricos de la neuroeducación y me gustaría que nos centráramos ahora en la familia. ¿Qué conceptos de la neuroeducación deberían de saber todos los padres desde el inicio de la vida de sus hijos y a lo largo de todo el desarrollo para que les puedan dar la mejor educación posible? Yo creo que una parte importantísima es la relación de parentalidad, de crianza, que se establece entre progenitores y sus hijos. Una relación que no tiene nada que ver con el tipo de familia que sea. Se ha visto que las personas que tienen una relación de parentalidad, de crianza positiva con sus hijos,
y eso implica apoyo emocional no sobreprotector, implica coherencia entre recompensas y amonestaciones de tipo educativo, amonestaciones hechas siempre en positivo y propositivo. Esto lo podemos hacer mejor, podemos. Yo estoy a tu lado, tú tienes que hacerlo mejor, pero yo estoy a tu lado. Apoyo emocional, hacer es propositivo, lleva hacia una acción, y mejor es en positivo. Las familias que se mueven en estos parámetros ayudan a que el cerebro de sus hijos sea más resiliente y sea más capaz de gestionar posteriormente, a partir de la adolescencia, sucesos que lleven a estrés, a ansiedad. Eso se ha estudiado en comparación con lo que se llama la parentalidad negativa, que es todo lo contrario. Sabiendo que nadie está en uno de estos dos extremos, todos nos movemos en una gama de grises que hay entre estos extremos, ¿no? La parentalidad negativa es todo lo contrario, es poca calidez parental, incluso sensación de rechazo, de abandono que pueden tener las niñas y los niños, es poca coherencia entre recompensas y amonestaciones, es hoy te felicito por esto y mañana te amonesto, te castigo exactamente por lo mismo, y amonestaciones en negativo. ¡Qué desastre! Nunca haces nada bien. ¿Cuántas veces tengo que decirte que es tú? ¡Qué desastre! No es yo estoy a tu lado para hacerlo mejor, sino tú. Tú eres el responsable y es finalista. Pues este tipo de parentalidad favorece una mayor impulsividad y disminuye la capacidad de gestionar ansiedad, estrés, posteriormente a lo largo de la vida. Yo creo que teniendo estos parámetros en mente, las familias estarían más empoderadas de lo muy bueno que pueden hacer a sus hijos. Siguiendo con esta línea, David, sabemos todos que la vida es cambio e incertidumbre, ¿no? Las familias muchas veces tienen que afrontar diferentes situaciones complejas, ya sea bien por elementos externos o por elementos del propio crecimiento de los hijos. ¿Cómo el cerebro responde a estos cambios? El cerebro siempre aprovecha todos los cambios. De hecho, es un órgano que una de sus principales funciones es adaptarse al entorno. Adaptarse al entorno para anticipar posibles situaciones. El hecho de anticipar situaciones está vinculado directamente con la supervivencia. Si yo puedo anticipar una amenaza, me protegeré antes que llegue. Si puedo anticipar una oportunidad, estaré pendiente para aprovecharla cuando llegue, no sea que me vaya a pasar de largo. Y esto es lo que podemos aprovechar, esta forma intrínseca, instintiva que tiene el cerebro de funcionar. Es simplemente generar oportunidades de aprendizaje dentro de la familia, en la sociedad, en entornos educativos, lo que en pedagogía se llaman entornos ricos en experiencias, pero siempre desde esta perspectiva positiva y propositiva. Vamos a hacer cosas, vamos a aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor para continuar aprendiendo, para continuar creciendo. Yo creo que esta es la gran oportunidad que nos brinda esta plasticidad del cerebro. David, ¿qué opinas de la frase jugar es perder el tiempo? Jugar es una de las actividades más enriquecedoras que hay, no es para nada perder el tiempo. De hecho, jugar es la forma instintiva que tienen las niñas y los niños de adquirir conocimientos nuevos. Las niñas y los niños no juegan para divertirse, juegan para aprender. Es una forma de relacionarse con el entorno, socialmente y consigo mismos, para adquirir conocimientos nuevos. Lo que sucede es que aprender es tan importante para el cerebro que cada vez que aprenden cosas nuevas, el cerebro lo recompensa con sensaciones de bienestar. Es la diversión asociada al juego. Juegan para aprender, el cerebro genera sensaciones de placer y de bienestar para que vuelvan a jugar y vuelvan a aprender. Pero hay un aspecto que es muy importante, y es que juego, hay muchos tipos de juegos diferentes. Puede ser un juego guiado, en el que los adultos intervenimos mucho, o un juego libre. Ambos juegos son importantes. El juego guiado les permite descubrir otras maneras de jugar, lo que significa otras maneras de aprender. Pero se ha visto, un trabajo muy reciente que se ha publicado, que los niños y las niñas que tienen muchos ratos de juego libre, este juego libre, sin intervención de los adultos,
favorece que posteriormente en su vida tengan más capacidad de gestionar situaciones de estrés y de ansiedad y de asumir riesgos de forma consciente hasta el punto en que ellos deseen. Y esto es porque potencia las redes neuronales implicadas en estos procesos. Las niñas y los niños deben tener cada día ratos de juego libre sin intervención de los adultos. Afirmas, David, que el cerebro cambia cada vez que aprendemos. Y en este sentido, me gustaría, si nos pudieras comentar, qué elementos aporta la neuroeducación a la educación que todos conocemos, la educación clásica. ¿Por qué es importante que la neuroeducación entre dentro de nuestras aulas? Yo creo que actualmente es de vital importancia que entre en las aulas porque ya empezamos a tener un cuerpo de conocimiento en neurociencia que nos ayuda a explicar los procesos educativos. Muchas veces todos esos conocimientos lo que no hacen es revolucionar la educación, porque ya desde hace décadas todo lo que se viene a llamar pues la educación moderna, las nuevas estrategias pedagógicas que están funcionando bastante bien o muy bien, no hay que cambiarlas si ya están funcionando. Lo que permite la neurociencia, la neuroeducación, es entender por qué estas estrategias pedagógicas, la pedagogía moderna, por qué funcionan. Y eso lo que nos permite es tomar más conciencia de que este es el camino en el que debemos profundizar y entender por qué estrategias pedagógicas antiguas, que la mayoría ya no se usan, que no funcionan, porque van en la dirección contraria a los mecanismos naturales, intrínsecos, instintivos que tiene el cerebro de irse construyendo. Y algo que para mí es todavía más importante es entender que hay estrategias pedagógicas que puede parecer que funcionan a corto y a medio término, pero que pueden tener consecuencias devastadoras a largo término para esas personas. Por ejemplo, pedagogías basadas en el temor, en el miedo, en la ridiculización, que puede parecer que estimulan, porque a nadie le gusta que le ridiculicen, pero que eso genera cambios en el cerebro que influyen muy negativamente en la personalidad de esos niños y de esos niños cuando después vayan a crecer. Yo creo que tomar conciencia de cómo el cerebro está gestionando todos estos procesos es lo más importante que la neuroeducación puede aportar. Tradicionalmente, David, se ha dado mucho peso en los diferentes currículums educativos a materias como las matemáticas o la lengua. ¿Tienen muchísima importancia para el desarrollo de la persona en todas sus áreas? Por supuesto que las matemáticas y la lengua son importantes, pero una de las grandes aportaciones, creo yo, que está haciendo la neuroeducación es ver que las materias que más favorecen la plasticidad del cerebro, esto es, la capacidad de continuar haciendo conexiones nuevas a lo largo de toda la vida, son las materias que muchas veces hemos considerado como de segunda categoría. Las artes en general, la música, las artes plásticas, el teatro, son las materias que más estimulan la plasticidad del cerebro, especialmente durante la educación infantil y primaria. Estas deberían ser las materias transversales en un centro educativo, al menos hasta mediados de primaria. Después, por supuesto, hay que irlo recompensando, introduciendo otras materias o profundizando pues, en estas más tradicionales, matemáticas y lengua. No es que las mates y la lengua no sean importantes, deberían ser las ramas que salen de este tronco común que son las artes, que es lo que potencia más el pensamiento creativo y el conocimiento de uno mismo. Habitualmente colaboras en diferentes proyectos de innovación y de reflexión y hace más de 10 años que eres coordinador de la asignatura de Biología en las pruebas de acceso a la universidad. En este sentido has promovido un cambio de preguntas muy memorísticas a preguntas que se focalizan mucho más en la reflexión y en el análisis en contextos reales. ¿Por qué este cambio? ¿Hacia dónde nos debe de guiar la educación? Este cambio para mí es imprescindible. Ya era imprescindible hace más de 10 años, hace casi 15 años que estoy coordinando biología, porque el entorno ha cambiado. Ahora la gran cantidad de información que tenemos la tenemos disponible en un clic en cualquier sitio del mundo. Sí que antes, hace décadas,
tener mucha memoria, recordar muchos conceptos de memoria era importante porque la información no estaba disponible con facilidad. Pero ahora, en la era de la información y del conocimiento, lo importante es justamente usar este conocimiento para generar nuevos aprendizajes, para generar saberes. Y eso es lo que se llama la educación competencial. Y aquí es donde debemos ir. No es que no haya que memorizar nada. Por supuesto hay que tener cosas en la memoria. Son los puntos de referencia, como las balizas, que te permiten orientarte en tu entorno, en este caso en tu entorno cognitivo o de conocimiento. Pero una vez tienes estos puntos clave, el resto es un conocimiento voluble, es un conocimiento que va cambiando. Así que lo importante es tener esta capacidad de discriminar qué es real de qué es una noticia falsa. A partir de lo que es real, ¿cómo lo puedo combinar para generar algo nuevo que sea útil? Estas son las competencias. Y aquí es donde debe ir encaminada la educación, sin lugar a dudas, en el siglo XXI. ¿Y cómo eso cambia la manera de educar? ¿Consideras que los docentes estamos lo suficientemente preparados para nuestra labor educativa? Por suerte jamás estamos lo suficientemente preparados, porque sí siempre tenemos la oportunidad de ir aprendiendo cosas nuevas. No podemos estar siempre preparados en todo, porque el entorno va cambiando. Lo que sí es importante es ser muy conscientes de que debemos continuar preparándonos, aprendiendo no solo de las nuevas maneras de ver la educación, sino aprendiendo de nuestros alumnos y con nuestros estudiantes, porque es ellos los que están aprendiendo más, y conocer cómo lo están haciendo, qué necesidades tienen, qué les motiva, es lo que nos debe impulsar a nosotros a continuar aprendiendo. Sería el caso en concreto de la neuroeducación. Entender, por ejemplo, la gran importancia de los estados emocionales cuando se adquiere un conocimiento, cuando se vive una experiencia. Eso que no se tenía en cuenta hace algunas décadas, porque tampoco no se sabía, ahora sabemos que es absolutamente crucial. Y yo creo que en este sentido todos los docentes deberíamos, y lo digo en primera persona del plural porque todos estamos implicados en esto, deberíamos irnos actualizando y deberíamos prestar mucha atención a las necesidades de nuestros estudiantes. Como profesora de futuros profesionales en el ámbito educativo, ¿cómo me recomendarías que estos alumnos generen aprendizajes significativos y además dejen una huella positiva en su alumnado? Yo creo que lo más importante es que se integren con su alumnado. No que sean estudiantes junto con sus estudiantes. El rol del docente es diferente al rol del estudiante, pero deben ser una parte más del proceso educativo. Deben dejar que sean los estudiantes los que tomen el poder de su propia educación, de que dirijan aquello que están aprendiendo. Y el docente debe ser un gestor del aula. Debe comunicar los puntos básicos, esas balizas de que hablábamos antes, que marcan los límites de la educación o la dirección que debe tomar ese proceso de aprendizaje, pero los detalles tienen que estar en manos de los alumnos, porque son ellos los que están creciendo con esos aprendizajes. Yo creo que si lo hiciésemos de esta manera, para nuestros estudiantes el aprendizaje sería mucho más significativo, porque les estaría apelando directamente. Serían no solo los protagonistas, que ya lo son, sino también los directores de su propio crecimiento personal. Los futuros docentes viven en este ambiente cambiante, de incertidumbre, y además donde cada día tiene más peso la inteligencia artificial. Desde tu conocimiento y desde tu experiencia como docente, ¿qué les recomendarías, qué les dirías, más allá de orientarlos en la formación, ¿no?, y las aptitudes y habilidades que deben de tener? Yo, en cuanto a la inteligencia artificial, les diría que la usen. Ya que está aquí, que la usen. Lo importante no es generar lo que ya genera un aparato, es mejorar lo que ya está generando estos nuevos sistemas, que en el fondo no son más que sistemas de recopilación de datos. Es información. Nosotros, nuestra tarea, como seres humanos, es pasar de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. ¿A qué hacemos con ese conocimiento? Ya que la información la podemos conseguir fácilmente, centrémonos en el conocimiento y en la sabiduría.
y que nadie tema a la inteligencia artificial. Hay a veces en broma digo, deberíamos temer a la tontería natural mucho más que no a la inteligencia artificial. Muchas gracias, David, por esta conversación. Ha sido un placer compartir tanto conocimiento y seguro que las personas que nos están viendo así lo han vivido. Seguiremos aprendiendo, realizando estas conexiones y siguiendo manteniendo nuestro cerebro activo. Muchísimas gracias. Gracias a ti y el placer ha sido también mío por esta conversación de la que también me he llevado algunas ideas nuevas.